Muy bien, hermanos. Este tema también es de suma importancia porque son profecías en proceso de cumplimiento. Ahora vamos a hablar de la marca de la bestia. ¿Qué tiene que ver la marca de la bestia en las Sagradas Escrituras, que ocupa un lugar importante en el libro de Apocalipsis? Es notorio saber que Satanás existe y que tiene una gran controversia contra Dios y contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, llevaría a cabo esta gran controversia porque él ha querido demostrar que él tiene la razón y que tiene un mejor sistema de gobierno. Así ocurrió esta terrible apostasía en el cielo. Una gran rebelión con el gran archienemigo de Dios, que a través de esa conspiración desobedeció a Dios, violó la ley de Dios y fue expulsado junto con la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que ahora estamos nosotros en esta tierra en la cual somos parte del espectáculo de lo que está ocurriendo. Pablo menciona que hemos sido puestos como un espectáculo ante el universo y ante Dios y ante el mundo. Es decir, todos están a la expectativa, ¿qué es lo que vamos a decidir? Pero hay que comprender un principio fundamental. Para poder comprender esta historia necesitamos entender que son profecías. Hay que recordar también que profecía significa eventos anticipados por Dios y que a través del tiempo, durante el cumplimiento, se llama historia. Esta historia que Jesús dijo alguna vez: por eso os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. La razón que Dios expone profecías en las Sagradas Escrituras es para poder manifestar su existencia, su poder, su amor y su justicia. Entonces, Dios comunica a través de sus siervos, los profetas, lo que va a ocurrir exactamente en este planeta. Sin embargo, a través de los tiempos, Dios revela a cada generación cuál va a ser su prueba, cuál va a ser su zarandeo, por qué calamidades va a atravesar. Y recordamos, desde que salimos del Edén, pues el mundo se llenó de pecado y transgredieron la ley de Dios. Dios se arrepintió de haberlos hecho y los destruyó por medio del diluvio. Hoy en día una expedición de chinos encontraron el arca de Noé. El casco del arca de Noé fue encontrado en la parte alta del monte Ararat, cerca de Turquía. Y esto pues es una ironía para los evolucionistas, porque los evolucionistas que dicen que venimos del mono, pues esto contradice su teoría y no les agrada mucho que digamos. También unos científicos encontraron el lugar donde se ubicaba Sodoma y Gomorra. Así que prueba más de que Dios existe. Y a través del tiempo y las historias que se van desarrollando por medio de las profecías, pues entendemos que hay una conspiración contra nosotros, como lo leímos hace rato en el libro de Apocalipsis. Pero, ¿qué tiene que ver ahora las profecías con nosotros? Bien, vamos a ir a algunas citas, quizás unas 3. Podemos leer Proverbios 29, 18, por favor. Proverbios 29, 18, dice así: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. ¿Qué significa disipado? Significa diluido, esparcido, engañado, desbocado, descarriado. Marcos 1, 14 al 15. Dice: mas después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio?
son buenas nuevas de salvación que Dios provee a través de su Hijo amado y a través de la promesa que representa ese sacrificio. Por lo tanto, nosotros estamos pendientes acerca de este evangelio que está complementado por profecías. Ahora vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 12. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿Busco agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Hay otro evangelio? No, es el mismo evangelio, solo que Satanás ha influenciado a muchos hombres de renombre para que cambien y tergiversen el evangelio. Apocalipsis 19:10. Y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tu hermano, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un pueblo sin profecía es disipado. Un pueblo que no tiene el conocimiento de dónde viene ni hacia dónde va es totalmente disipado. Así que la iglesia verdadera tiene características. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y poseen profecías. Bien, vamos ahora a comprender una profecía tremenda en Apocalipsis 13 acerca de la marca de la bestia y qué tan cerca está y qué es. Vamos a aplicar lo práctico para un detective. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y quién? Capítulo 13. Dice Juan, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. ¿Qué representa mar en el lenguaje profético? Muchedumbre, pueblos, naciones. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerden que los cuernos se han representado por reinos y cabezas liderazgo. Recuerden que el papado surge en la antigua Europa con 10 reinos, ¿no? Érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, burgundios, sajones. Por ahí se me escapa alguno. Son 10. Y es ahí donde surge el cuerno pequeño. El papado comienza a controlar toda Europa. Él llegó a gobernar la herencia que le cedió Roma imperial. Entonces, por eso dice, tenía 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, 10 formas de reinar. Sobre la cabeza de ella, nombre de blasfemia. Hablan palabras contra Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Hay que recordar que Daniel ve esto al revés. Dice, Juan vi la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y boca como boca de león. Daniel lo ve al revés. Daniel ve primero el león, el oso, el leopardo y el dragón. Y Juan lo ve al revés. ¿Por qué? Porque Daniel lo está viendo desde el pasado y Juan lo está viendo desde nuestro tiempo. Pero es lo mismo. Tienen características de las mismas bestias. Recuerden que bestia es un ser viviente que desconoce que hay un Dios. Así que la bestia, el animal, en su forma más inteligente no busca a Dios. Es por eso que no venimos de la bestia, no venimos del mono.
porque el animal no busca a Dios. Por eso Dios castigó a Nabucodonosor cuando él negó el poder divino y lo convirtió prácticamente en una bestia, a comer hierbas por 7 años, hasta que reconoció a Dios. Por eso estamos viendo aquí que una bestia, un poder político que no reconoce a Dios, va desarrollándose a través de la historia, pero sufre transiciones, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto ocurrió, este golpe está en el Conflicto de los Siglos, página 492. Es exactamente en 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a Alexandre Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes que había cometido. Y es ahí donde el papado, la bestia, que surge del mar, recibe un golpe en la cabeza, pero no muere. Esa herida iba a sanar y la gente se iba a maravillar. Iban a ir en pos de la bestia, como es ahora, le han dado popularidad al papado. Versículo 4. Y adoraron al dragón. Les voy a rogar un favor. Recuerden cuántas veces mencionamos la palabra adoración, porque la marca de la bestia tiene que ver con adoración. Muchos creen que es un código de barras o un microchip que se implanta en la frente o en tu mano derecha. No puede ser así, porque la marca de la bestia en su contexto quiere decir que tiene que ver con adoración. Y un microchip no me cambia mi manera de adorar. Sin embargo, es parte de la marca de la bestia, ¿no? Es como un efecto. Es parte de la marca de la bestia, de control. Pero no es la marca de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Satanás le dio el potestad al papado. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Estos 42 meses son los mismos de 1260 años, o tiempos y la mitad de un tiempo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y a su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Durante 1260 años el papado persiguió en la Edad Media al pueblo de Dios. La guillotina y las cámaras de tortura y la hoguera no se daban abasto. Roma papal tiene las manos manchadas de sangre. ¿Y cuándo el leopardo cambiará sus manchas? Versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a espada muere, es necesario que a espada sea muerto. El que a espada mata, perdón. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta ahorita aquí hay mención de 3 veces adoración. 3 veces la palabra adoración en torno a la marca de la bestia. Habló del dragón. Ahora vamos a hablar de una segunda bestia. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La tierra está representada por el país más joven y más poderoso del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, que fue surgiendo como una hierba pequeña hasta convertirse en un frondoso árbol con un gran poder. Vi después de otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Qué representa esos 2 cuernos de un cordero? Humildad y mansedumbre. Fue exactamente que los fundadores de Estados Unidos buscaban un pueblo sin rey y una iglesia sin papa. Venían huyendo de la persecución, de la llamada Santa Inquisición. Así que ellos proclamaron una constitución confederada que les daba, bajo el término republicano o demócrata, la libertad de religión, libertad civil, libertad de religión. Esos son los 2 cuernos de cordero. Pero hablaría como dragón. Hoy en día Estados Unidos está hablando como dragón.
llevó a cabo leyes tan terribles como la doctrina Monroe, que permite invasiones, que le permite ser el policía del mundo, la ley del ¿cómo se llama esta ley? Patriota, la ley Patriot Law, que también les permite soltar a la Guardia Nacional, igual como la ley de insurrección, acta de 1807, que le permite al gobierno movilizar a su Guardia Nacional y a la policía para llevar a cabo toques marcial, ley marcial, que en realidad le llaman toques de queda. Hay una ley que también está en México que se llama prolongación de retención, por si no están las pruebas del incriminado o el sospechoso. Antes lo retenían por 72 horas y si no había pruebas de su culpabilidad lo liberaban. Hoy en día aprobaron una ley que se llama ampliación de retención. Pueden retener al sospechoso por meses y años. Y es así como ahora Estados Unidos está hablando como un dragón. Sigue diciendo, versículo 12: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales. A ver, ¿se acuerdan esto? Esther 3, versículo 1, es prácticamente lo mismo, ¿no? Asuero honra al sacerdote pagano y pone una silla en su trono y lo ensalza. ¿Qué significa? Hizo una imagen de una bestia, de alguien que actúa como una bestia, porque no reconoce y no adora a Dios Altísimo. Entonces es muy similar a Esther 3. Dice, miren el versículo 13: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué significa ese versículo? ¿Cómo es que Estados Unidos, la segunda bestia, hace descender fuego del cielo? Hay que recordar también que Estados Unidos representa a un país protestante. Bueno, en el pasado. Hoy en día está representado por el falso profeta. El Espíritu Santo de Dios es fuego consumidor. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? Se veían como el Espíritu que baja como una paloma, es fuego. Y luego cuando la lluvia del Pentecostés, que empezaron a hablar en lenguas, se veían como unas lenguas de fuego. ¿Y qué era? El Espíritu Santo. Y como dice Juan Bautista, dice: yo bautizo por agua, pero el que viene, que no soy digno de desatar sus sandalias, él bautiza por fuego. ¿Se acuerdan cuando Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, introdujeron fuego extraño? ¿Cómo es que introdujeron fuego extraño? Recuerden que estaban encargados del santuario. ¿Será que prendieron una vela, un cerillo que no era santificado? No. Venían con aliento alcohólico, venían de la mundanalidad, venían de haberse practicado el adulterio, fornicación, y los traía en una forma muy pecaminosa, venían en forma muy pecaminosa a presentarse ante Dios. Ese espíritu contaminado que traían era el fuego extraño que traían adentro, y fueron fulminados porque estaban ante la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Ahora, ¿qué relación tiene con hace descender fuego del cielo? Estados Unidos, ¿cómo es que hace descender fuego del cielo? Porque Satanás puede imitar el Espíritu de Dios. Está en primeros escritos en el capítulo fin de los 2300. Dice ahí que el pueblo de Dios le pide: danos de tu espíritu, y Dios les da un espíritu que tiene amor, gozo, paz, luz y poder. Y como se mueve Cristo al lugar santísimo y el pequeño remanente lo sigue, y dice: y quedan los demás, los nominales, los demás adventistas nominales, dice el otro grupo, que no se dieron cuenta que Jesús pasó al lugar santísimo. No viven como tal, sino que Satanás está dirigiendo la obra de la iglesia, así lo dice, y le piden: danos de tu espíritu. Y Satanás le sopla un espíritu impío en ese
tiene luz y tiene poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El objetivo de Satanás era arrastrarlos a la destrucción a través del engaño, porque no se dieron cuenta que Cristo pasó al lugar santísimo donde se predica el mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que pasó. Entonces, Estados Unidos es el falso profeta ahora porque ha hecho alianza con el papado a través del ecumenismo. Ha traicionado a Dios, ha apostatado de la fe. ¿Qué está haciendo? Introduciendo fuego extraño. ¿Saben lo que están haciendo los evangelistas carismáticos? Empiezan a hacer milagros. Benny Hill, Cash Luna, todos esos evangelistas populares que llenan centros, templos grandes y ya están, oh hermano, siendo el Espíritu de Dios, y tocan a alguien y empiezan a sacudirse, y empiezan a hablar en lenguas, y empiezan a revolcarse en el piso. ¿Qué significa eso? Fuego extraño. ¿No? Si quiere recibir fuego extraño, sigan viendo a Cash Luna. Esto contamina la mente. Y dice primeros escritos en el capítulo Falsos Pastores que es pecado ir a escuchar el error donde no somos llamados, que los ángeles de Dios se apartan y quedamos expuestos a los golpes de Satanás para que nuestras mentes sean entenebrecidas. Cuidado, hermanos. Así que deja descender, hace descender fuego extraño y empieza Satanás a través de ellos a obrar milagros. Y milagros de curación. Y recuerden que Satanás puede curar, pero no exige obediencia a la ley de Dios. Y Dios exige obediencia. Hace descender fuego del cielo. Ahí está. 14. Engaña a los moradores de la tierra y por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. ¿Cuál es esa imagen del papado que tiene que ver con adoración? El día falso de adoración, el domingo. El domingo. Esa es la marca de la bestia. Pero no el domingo semanal. Cuando Estados Unidos imponga el día de descanso domingo como obligatorio, entonces los demás países del orbe seguirán sus huellas. Y entonces Dios ya no permitirá que pisotee el hombre su ley, y caerán las 7 postreras plagas. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando dice que nadie pueda comprar ni vender, se refiere, ¿qué es lo más importante para la existencia del hombre? ¿Ropa? Comida, ¿y qué más? Comida y agua. Comida y agua es lo que se requiere para subsistir. Por lo tanto, ¿por qué creen que están desapareciendo el dinero? ¿Y esto de la plaga tiene que ver con la desaparición del dinero? Sí. Viene el CODI, perdón. A través de ese CODI desaparecen el dinero con el pretexto de que se acaba el lavado de dinero, la corrupción, los asaltos y también el narcotráfico. Y sí, Suecia ya no usa dinero y ya disminuyeron el índice de criminalidad. México está entrando en eso del CODI, lo están promoviendo mucho. Ahora hasta el que vende chicles va a tener que ser fiscalizado por medio del CODI. Ahora, miren, el dinero viene siendo algo muy íntimo, muy personal. El dinero te permite hacer muchas cosas, no todo, pero bueno, muchas cosas. Y es anónimo. Tú puedes regalarlo, dar donaciones, tú puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, hoy
que se desaparece el dinero, el gobierno se va a enterar por medio de un microchip o de una identidad biométrica. Porque ahora cuando llegas al aeropuerto, lo primero que te ponen es un escáner y rastrea todos tus rasgos y hasta el iris. Y dicen, ya no tienes ni que llevar ni tarjeta de identidad. Te escanean tu rostro y ya puedes pasar. Entonces, si tú te manifiestas como un rebelde ante el Estado y el Estado dice, ya no puedes viajar, que quiero comprar mi comida, no puedes comprar, se te niega a ti. Que voy a sembrar mi propia fruta, contan las semillas. Que me voy al campo, ya no puedes porque ahora las leyes están restringiendo para comprar terrenos en el campo. Además se te adelantaron los narcotraficantes, ya llegaron allá. Satanás no pierde el tiempo. Y además las leyes de usos y costumbres, que si tú no quieres participar para las fiestas patronales, la borrachera de los demás idólatras, te van a linchar y te van a correr del pueblo. ¿A dónde vas? Hermanos, descuidamos mucho esta obra, este mensaje. Nos dormimos. Se está haciendo muy tarde en la historia del Evangelio. Bien, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre. El número de ella es 666. ¿Por qué 6? Porque tiene que ver con un hombre, porque tiene que ver con una bestia que no reconoce a Dios. Porque el hombre fue creado en el sexto día. ¿Y por qué 3:6? Porque Satanás imita la Trinidad pagana desde el pasado hasta hoy en día. Entonces, bien, en cuanto a esto se refiere a una ley dominical. Argentina tiene ley dominical. Vamos a pasar ahorita unos videos que vamos a demostrar lo que está ocurriendo en varios países, sobre todo en Argentina. En el Senado de la República Argentina se está debatiendo ahorita la ley dominical nacional. Ley dominical nacional. Ya hay en algunas provincias ley dominical, pero ahorita vamos a ver en el Senado donde a ver si podemos poner una pausa, por favor. Para poder mostrarles este video. Senado de Argentina. Crítico. Punto que nos permite discernir, valorar la calidad. Bien, a ver si no vamos a soltar más adelante. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Actúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo, excepto los servicios necesarios, significa que la prioridad no la tiene lo económico, sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales, sino familiares, amistosas. Y para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Porque el Dios de las sorpresas es el Dios que rompe los esquemas. Sorprende y rompe los esquemas para que lleguemos a ser más libres. Es el Dios de la libertad. Queridos amigos, hoy quiero unir mi voz a la de tantos trabajadores y empresarios de este territorio para pedir que se realice un pacto para el trabajo.
Pope Benedict XVI is calling for a new world financial order. In the third encyclical of his pontificate, Benedict denounced the profit-at-all-cost mentality of the globalized economy, and he lamented that greed brought about the worst economic downturn since the Great Depression. The document, entitled Charity and Truth, was released just hours before the G8 summit gets underway in Italy. We have seen the consequences of a globalization where the market has to find by itself the regulations and the rules. And we have seen the disaster that has been over the last year. The Papa stressed that he is not opposed to a globalized. Bien, aquí vamos a ver lo del Senado de la República de Argentina. Ahora el doctor Adrián Hugo Maldonado por el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión, instituto que depende de la Asociación Colegio Adventista del Plata. Señores ministros, en nuestra opinión, el caso tiene importantes implicancias constitucionales que entendemos que hasta el momento no habían sido suficientemente advertidas. En esta presentación nos centraremos en la validez de la ordenanza de la Municipalidad de Arroyito a la luz del derecho de libertad religiosa y de conciencia. Sostendremos que la norma local quebranta el presupuesto de neutralidad del Estado en materia religiosa y vulnera el principio básico de libertad religiosa garantizado por el bloque constitucional. Entendemos que nos encontramos frente a un claro caso en el que debe declararse la inconstitucionalidad de la norma, aún de oficio, toda vez que la misma es incompatible con el principio de la igualdad de todos los habitantes de la nación ante la ley. La ordenanza forma parte de un tipo de normas que en honor a la simplicidad llamaremos leyes dominicales, consistentes en la imposición del descanso dominical obligatorio con fundamentos total o parcialmente religiosos, lo que constituye una discriminación irreconciliable con el actual sistema de derechos diseñados por los tratados internacionales de derechos humanos. Existe en el derecho comparado una frondosa doctrina y abundante jurisprudencia en torno a la cuestión de las leyes dominicales, siendo consideradas un ejemplo clásico de normas que afectan a un tiempo a las relaciones Iglesia-Estado y al libre ejercicio de la religión. Como se dijo, desde que el emperador Constantino promulgara la primera ley dominical, resulta claro que esta legislación es religiosa tanto en origen como en propósito. Conforme lo ha expresado con elocuencia el Justice Douglas de la Corte Suprema de Estados Unidos, la pretendida racionalización no religiosa de las leyes dominicales es transparentemente falsa, ya que las mismas tuvieron y tienen sus raíces en fuentes religiosas. No cabe duda de que la ordenanza que aquí se analiza tiene una clara motivación religiosa. En los considerandos se citan conceptos del Papa Francisco sobre el descanso dominical y expresamente se invoca la autoridad de la Iglesia Católica en Córdoba. Vale la pena señalar que la ordenanza municipal cuestionada ha encontrado inspiración en un proyecto de ley nacional de descanso dominical obligatorio promovido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que al ver frustrados sus esfuerzos a nivel nacional, encabezó una cruzada para instalar el asunto en la mayoría de las provincias de la República Argentina. El objetivo declarado es la recuperación del descanso dominical. Los promotores sostienen la obligatoriedad afirmando que el domingo es el día dedicado al Señor y que ello responde a la tradición compartida por la mayoría de los miembros de la sociedad, implicando que las mayorías tendrían derecho a imponer sus prácticas a las minorías, negando la pluralidad existente en la sociedad argentina y desconociendo los derechos individuales y de las minorías.
en los mismos fundamentos del proyecto impulsado por CAME, que sirviera de modelo tanto para las leyes de las provincias de La Pampa y Santa Fe, como las ordenanzas de medio centenar de localidades a lo largo del país, incluida la ciudad de Arroyito, se afirma que el Estado debe garantizar al trabajador un digno descanso semanal, pero no cualquier día, sino el día del Señor, el domingo. Parece más acertado lo sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al enfatizar el rol del Estado como organizador neutral e imparcial del ejercicio de varias religiones, fes y creencias, y considerar que el deber del Estado de neutralidad e imparcialidad es incompatible con cualquier poder de parte del Estado para establecer la legitimidad de creencias religiosas y que ello requiere que el Estado asegure la mutua tolerancia entre grupos opuestos. Imponer la observancia de un día semanal de descanso obligatorio con fundamento en los dogmas de una o varias religiones será siempre incompatible con la neutralidad del Estado en asuntos religiosos. Ahora, incluso si la Corte entendiese que las leyes dominicales no persiguen motivaciones religiosas, todavía debería considerar los efectos que estas leyes producen sobre la igualdad y la libertad religiosa. En particular, ha de considerarse el impacto desproporcionado que las leyes dominicales tienen sobre las personas cuya creencia religiosa les demanda guardar un día distinto del domingo. En este sentido, la ordenanza objetada limita severamente la posibilidad de los guardadores del sábado, por lo común judíos y adventistas del séptimo día, de observar su día de reposo sin violar la ley y sin sufrir por ello una fuerte desventaja económica al afectar su actividad comercial o laboral. Como resumió el Justice Stewart de la Corte Suprema de Estados Unidos, este tipo de leyes fuerzan a los guardadores del sábado ¿Saben ustedes a que elegir? casi las mismas palabras fueron expuestas Es en una elección cruel, 1888? es una elección que creo que Todavía no ningún nacíamos. Estado puede elegir y exigir constitucionalmente. Fin de la cita. El Comité Pro Temperanza Cristiana, Pero conformado por desde el efecto económico algunas hay otro, madres católicas más o una importante. hermandad de católicas, Para los observadores del sábado como debido a día la de violencia que reposo, se su origen estaba se desarrollando remonta por causa al del relato bíblico de la alcohol, creación. el El crimen, reposo supone pues sobre decidieron todo el que el cumplimiento Estado del cuarto interviniera mandamiento de para la ley de que Dios, levantara los valores que de comprende tanto la orden de trabajar ¿De qué manera? los primeros 6 Mandándolos a días de todos la a la iglesia semana para que como levantaran de valores descansar. morales. ¿Y qué día? Domingo. Convocaron a todos los líderes religiosos y todos aceptaron que sí, excepto un grupo, adventistas del séptimo día. A ver, ponemos, ¿qué pasó en 1888, por favor? 2 años antes, la hermana White profetizó que esto ya venía. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohíbe a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento estos están retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Apocalipsis 7, lo que leímos, las plagas, las epidemias. 1882, 4 años después, ocurrió lo que sigue. Hace tiempo, cuando se formó la Alianza para el Día del Señor, el tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente.
Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonso T. Jones. Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, Señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Beham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Beham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. Bien, si se dan cuenta, es prácticamente la misma La ley historia. propuesta por el senador Blair Se repite de nuevo, sucede que esto fue en 1888
y la que vimos anteriormente fue el año pasado, en el 2019. La propuesta ya está en el Senado de la República. Yo no sé si tenga tiempo. CNN, por favor. Perdón, la otra, no es CNN. Las noticias de Estados Unidos de la propuesta de ley dominical de la senadora Sylvia Allen. Por favor. Vamos a ver que una senadora por el distrito de Arizona propone domingo en Estados Unidos ya. Continuar con nosotros. Cada año legisladores estatales proponen pues diferentes medidas y también diferentes reformas, pero en algunos casos son propuestas muy particulares que dejan a muchos pues bastante sorprendidos. Algunas las entendemos, otras no, ¿eh? Una legisladora republicana, como le adelantaba, quiere que todos los arizonenses vayan a misa los domingos obligatoriamente. Carolina Cardona, ¿de dónde saca esto la legisladora estatal? Adelante. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La representante estatal Sylvia Allen del Distrito 5 hizo unos comentarios considerados un poco fuera de lugar al decir que ella considera que debería de existir una ley que nos obligue a todos a ir a una iglesia cada domingo. Según ella, Estados Unidos atraviesa por un desgaste moralmente y desafortunadamente esto afecta en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia. Yo creo que la señora tuvo una idea de momento que no la pensó muy bien, porque no tiene sentido. El padre Fausto Peñafiel se refiere a los comentarios hechos por la representante estatal de Arizona, Sylvia Allen, durante una sesión en el Capitolio, en donde aseguró que sin un renacimiento moral en el país, más personas necesitarán de un arma de fuego en edificios públicos. Me parece honestamente falta de conocimiento de las leyes de la señora, porque vivimos en un país que uno tiene derecho a practicar la fe que le guste, más no obligación. Me sorprendió un poco y francamente me alarmó cuando ella estuvo explicando su voto a favor de una propuesta de ley que permitiría portar armas de fuego dentro de edificios públicos, porque a su criterio personal el país está decayendo moralmente. Lo dijo porque no le permitieron proponer una legislación que requiera asistir a misa los domingos. El representante estatal Steve Farley asegura que su colega ignoró la primera enmienda constitucional de Estados Unidos, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado. La primera enmienda es muy importante, por eso es que es la primera. Los fundadores de este país entendieron que si estableces una religión estatal, le estás quitando a la gente su libertad al culto. La idea inicial fue que la gente pueda practicar su fe, no que se le restrinja o se le obligue. Imagínense si hacen la ley y si hubiera gente que no son católicos o creyentes, ¿qué pasaría? Sin duda que los comentarios de la representante estatal tienen a muchos hablando sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa ahora? La senadora Sylvia Allen ya tiene la propuesta en el Senado de Estados Unidos. Es lo único que nos falta. Yo creo que aquí viene a cambiar nuestra agenda. Dios cambió mi agenda, yo tenía otros planes. Déjenme decirles, ahorita jóvenes, los que están estudiando una carrera, ya no van a ejercer. No lo digo yo, lo dice la profecía. Ahorita se están designando dos grupos, los de Cristo, trabajando en la obra, consagrándose, porque saben que nos quedan días, y el resto del mundo que se va a perder. Lo único que llevaríamos al cielo es el carácter. ¿Cuánto tiempo lleva cambiarlo? Llevo años y no lo he logrado. Temo estar violando la ley de Dios y no estar en paz con mi Señor. Temo que aquellos que planeaban casarse ya no lo van a lograr. Temo que aquellos que planeaban tener hijos, dice Mateo 24, hay de aquellas que estén embarazadas y que estén cuidando niños, criando niños. Así lo dice, porque viene una ley dominical. ¿Sabes qué hacen los niños? Los jesuitas con los niños se los dan de comer a los animales. Eso hicieron en la Edad Media. ¿Sabes qué van a hacer hoy? Quitártelo y dáselo en adopción a los homosexuales. Ya están en lista de espera los homosexuales para adoptar niños de aquellos que están violando la ley, porque se los van a quitar. El viaje de mi sueño, me dice un sobrino, oye, mi tío, no me digas que ya no voy a alcanzar a casarme, tiene 8 años. Le digo, no, hijo, ya no. Y empezó a llorar, porque vio esto. ¿Acaso
¿No vemos la tempestad cerca? ¿Crees que tienes tiempo? Ya no. Cuando venga la ley dominical se va a demostrar de que estamos hechos. Nos han enseñado que en cuanto venga esta salimos corriendo. Una cosa es la marca de la bestia y otra cosa es el sello de Dios. Si rechazas la marca de la bestia no quiere decir que aceptas el sello de Dios, porque el sello de Dios es consagración, es pensar como Cristo, actuar como Cristo, tus mismos propósitos, todo, trabajando, ganando almas. Cuando venga la ley dominical, poco tiempo después se acaba la gracia y caen las plagas y será muy tarde. Hoy es cuando debes de decidirlo. Muchos ya no terminarán ni siquiera su jubilación. ¿Sabes que estamos a meses de distancias? A meses de distancia para la ley dominical. Meses. Ya está en el Senado. Ya entró el Papa por primera vez en la historia del mundo, un Papa jesuita al Senado de la República Norteamericana. Ya entró. Ya el presidente Trump ya instituyó el día domingo como día de oración cuando hay calamidades, como ahorita el coronavirus. Ahorita es obligatorio ya la oración los domingos. Ya viene. No oye los pasos. Y pensar que muchos todavía tienen planes para largo tiempo. Mi jubilación, mi trabajo, la carrera de mis sueños. No me digas que no me voy a comprar mi auto nuevo que siempre soñé. Se acabó. Aquí decides. O renuncias a todo ahorita y sigues a Cristo. Mira, para perderte no necesitas hacer nada. Sigue haciendo lo que estás haciendo. De veras. Los que entendimos tuvimos que renunciar a todo. ¿Ustedes creen que no estaría yo ahorita viajando en mercadotecnia? Me ofrecían trabajos en Europa para transacciones comerciales por ser bilingüe. ¿Creen que no podría hacerlo? Seguro que estoy así. Dice mi hermano, ¿ya empezaste de cristianito? No sabe lo que se viene. Ya se acabó, hermanos. Un día no vamos a poder decir nunca lo supe. Podría ser tu último llamado. Por eso fue mi invitación. También para ustedes, que si gustan prepararse como médicos misioneros, ahora es el tiempo. Un día no van a poder decir, Señor, yo no supe a dónde ir. Señor, yo no pude. ¿Sabes que ustedes están aquí por un propósito y no es casualidad? Ustedes tenían que escuchar este mensaje. ¿Qué pasaría si no hubiera ahorita lo de la calamidad? ¿Estarían aquí ustedes? No. Porque Cristo te ama. Quería hacerte esta oferta. Yo le pedí un día a mi Señor, en este puesto de avanzada no me permitas traer a quien yo quiero, sino a quien tú envías. Pura gente. Mi madre me enseñó que los que nacen de su vientre eran mis hermanos, pero Cristo me dice que no. Dice, los que aman a Cristo, guardan sus mandamientos y la fe de Jesús, esos son tus hermanos. Así que eso creo. Después de la ley dominical, hermanos, las plagas caen. Y muchos van a salir corriendo y van a quedar atorados en el camino porque las plagas les van a ir cayendo en el camino. Porque no llevan el sello de Dios. El sello de Dios es un afianzamiento en Dios. Una confianza en Dios. Es invisible para el hombre, pero Dios y los ángeles lo pueden ver. Es una entrega total. Espíritu, cuerpo y alma. Tu mente está entregada en Cristo. Estás trabajando en esta obra como Dios nos instruyó. Que Dios nos encuentre haciendo lo que nos indicó, no haciendo lo del mundo. Porque hoy en día muchos comen y viven como el mundo, visten como el mundo. Muchos usamos un disfraz solamente los sábados. Creer en Dios no te salva. Creer en Dios es un conocimiento. Hechos, no palabras. Así que ahora se define y se va a demostrar quién realmente está de parte de Cristo. Esa es mi invitación esta tarde. Y me preguntaba, y lo dijo el hermano hace rato, Gediel, dice, esto nunca lo planeamos. No. Pero somos de Cristo, centinelas en la casa de Jehová, y donde el Espíritu de Dios nos diga, allá vamos. De pronto nos contactamos, hermano, ¿vienes? Sí, ¿cuándo? Tal fecha, y ya está. Y miren ustedes aquí. Este evangelio no es popular, nunca lo ha sido y nunca lo será. Siempre los que se salvan son pocos. Ancho es el camino de la perdición. Y ahora tú decides. Porque lo que decidas tiene consecuencias eternas. Vive Dios. Que el Altísimo les bendiga. Amén.